Shalom, shalom, amada familia, bendiciones, buenos días, gracias por estar con nosotros en este podcast de La Raíz de Nuestra Fe. Es un gusto el poder saludarles hoy, 9 de junio del 2025, mientras estamos haciendo esta grabación de el podcast La Raíz de Nuestra Fe, y esta semana estamos estudiando el Parashá Behaloteja. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Déjanos aquí en los comentarios. A lo mejor lo estás escuchando en otro año y lo estás escuchando por primera vez, pues un saludo especial para ti. Invitamos que en los comentarios nos dejes un saludito de dónde nos escuchas, y bueno, tú que estás con nosotros en el 2025, también déjanos un saludo. Queremos saludarte, darte las gracias por estar con nosotros en este día. Vamos a estudiar el Aliyá número 2 de esta semana, mis amados, que se encuentra en Números capítulo 8, versículo 15 al 26. Este Parashá Behaloteja, una vez más, lo comenzamos el día de ayer. Si no has escuchado la primera porción, te invito a que lo puedas ir a hacer. Bueno, una de las cosas más difíciles de aceptar en el reino es que hay tiempos para comenzar y tiempos para concluir una etapa de servicio. Y en esta Aliyá, el Eterno establece los límites del ministerio levítico, cuándo deben comenzar a servir y cuándo también deben retirarse. Y este texto, muchas veces ignorado, nos enseña una profunda lección: que servir es un honor, pero también es necesario reconocer los ciclos que Adonai establece. No somos dueños del ministerio, sino administradores por un tiempo. Y nuestro valor no está en lo que hacemos, sino en quienes somos ante Él. Vayamos al primer punto aplicativo del día de hoy. El servicio en el reino tiene un tiempo designado. En Números 8, 23 al 25 dice: esto es lo que le toca a los levitas. De 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo, pero desde los 50 años cesarán de ejercerlo. Adonai es un Dios de orden, ¿no? Él establece que los levitas comiencen su ministerio a los 25 años y lo terminen a los 50. Ahora, esto no significa que dejan de ser levitas, sino que terminan un servicio activo. Ya no cargan, ya no ministran en lo físico, pero siguen siendo, por supuesto, parte del pueblo apartado. Y esto nos muestra que Dios no quiere trabajadores exhaustos, sino siervos sabios. Hay un tiempo para servir intensamente y hay un tiempo para también ceder el paso, para descansar y también para formar a otros. Ignorar este principio puede llevar al desgaste, al orgullo o a impedir que nuevas generaciones también entren en su llamado. Esto pasa también en la política, ¿no? Los senadores, congresistas de muchos países que tienen mucha edad arriba y que tristemente pues las nuevas generaciones no pueden llegar allí porque todavía pues están esas posiciones allí. Ahora, yo soy una de esas personas que digo, si la persona está en su sano juicio, puede pasar exámenes y puede todavía funcionar en ese cargo, ¿por qué no? Por supuesto, pero sí tienen que haber límites de edad. Especialmente lo digo desde la forma americana, Estados Unidos, donde hay una gran cantidad de congresistas que se ven entrando ahí al Capitolio, sillas de ruedas, todo tipo de cosas, porque ya están muy, muy ancianos y tienen todo tipo de enfermedad, pero no quieren dejar ir el poder. Y eso, por supuesto, es bien triste porque tiene que haber una nueva generación. Y yo creo que algo que yo siempre lo he hablado aquí en el podcast es, como Casa de Israel también, por eso es tan importante el trabajo que hacemos a la siguiente generación. Porque si no estamos invirtiendo en la siguiente generación, entonces no hay futuro prometedor. Cuando nosotros ya el Eterno nos llame a descansar, pues la siguiente generación pasa. Pero si la siguiente generación no está lista y no está preparada, no la hemos alimentado bien en la palabra, pues vamos a tener un gran problema delante nuestro. No hemos avanzado, sino nos hemos estancado. Y recuerde que siempre tenemos que dejar una mejor vida. En Hechos capítulo 13, versículo 36, la palabra nos dice: David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió. ¿Le sirvió a quién? A su propia generación. Era parte de esa generación, hizo todo lo posible por esa generación y llevó a cabo un trabajo extraordinario. Eclesiastés 3:1, por supuesto, es tan importante este versículo que va con este punto. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo
tiene su hora. Y después Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Toca terminar bien. Yo siempre lo he dicho, tiempo en el ministerio de alabanza, adoración, enseñanza, media, lo he dicho, toca terminar bien. No puede haber en el futuro un escándalo, no puede haber en el futuro ni cualquier tipo de cosa, de divorcio, lo que sea, no. Tenemos que terminar bien. Así como hemos comenzado esta carrera, la tenemos que terminar bien. Y eso es un llamado a todos los ministros que me escuchen también en el día de hoy. Punto número 2. El retiro no es desconexión, sino transición a una nueva función. A lo mejor tú estás en un momento de transición y no has entendido que el Padre te quiere llamar a ir a otro lugar o te quiere colocar en una nueva función. A lo mejor el Padre te quiere usar con la experiencia que has acumulado para poder servir en otros ámbitos. Y todavía estás ciego a la manera de lo que tú piensas y el Eterno dice, no, es que yo te quiero colocar en otro lugar. Y Dios no dice que los levitas mayores se vayan a casa y se desaparezcan. Él les da otra función. ¿Qué les da? Ayudar, cuidar, acompañar, porque algo que es muy importante y como jóvenes que me escuchan a lo mejor en el día de hoy tenemos que entender. Podemos conocer, pero sabiduría se gana con los años. Y eso es muy importante reconocerlo. Que en las canas hay sabiduría y tenemos que saber escuchar, tenemos que saber aprender de otros que ya han pasado por donde hemos vivido, que ya han vivido muchas cosas y que necesitamos aceptar también los consejos. Así que les da otra función, ayudar, cuidar y también acompañar. Y este versículo es, por supuesto, revolucionario porque nos enseña que el liderazgo no es posesión ni poder, es servicio por temporadas y también después mentoría. O sea, siempre hay servicio para hacer, porque el Padre siempre ha llamado al servicio como lo hemos hablado aquí en el podcast. Y Adonai valora tanto la fuerza de la juventud como la sabiduría de la experiencia. Por eso aquellos que ya pasaron por el fuego del ministerio están llamados a formar, a corregir, a apoyar a los que vienen también detrás. Tito capítulo 2, versículo 2 al 5 dice, los ancianos sean ¿qué? Sobrios. Las ancianas enseñen a las más jóvenes. Eso se llama pasar, por supuesto, la llama. Eso se llama cuidar de Israel. Eso se llama entender el llamado que hemos sido colocados en nuestra vida para poder tener un futuro prometedor. Tenemos que apoyar a la siguiente generación, tenemos que orar por la siguiente generación, tenemos que entender que si la siguiente generación está bien, yo estoy bien, porque entonces el día que descanse, ellos harán avanzado en la fe. No estarán estancados, no estarán en la misma fe que yo tenía hace 30, 40, 50, 70 años, sino que tienen una fe más allá, conocen más de la palabra, ahora conocen hasta hebreo, conocen de las moedim, o sea, vamos a dejarlos bien sitiados en el lugar, ¿no? La pregunta, por supuesto, que nos hacemos en este punto es, ¿estás formando a otros para tomar tu lugar? Porque el reino no se trata de mantener el control, sino de pasar la antorcha con sabiduría. Y hay una gloria especial en los que no solo sirven, sino que preparan a otros para servir mejor porque están ayudando. Ahora dice la palabra que mejor son dos que uno. Y si ya hay otro que apoya, que levanta las manos y le dice, mira, no vayas por aquí, no hagas esto, es importante que puedas hacerlo de esta forma, pues va a haber un futuro prometedor. Mi amado, porque el que forma discípulos deja herencia eterna. Qué lindo esto, ¿no? Te pido, no busques liderazgo. Busca hacer discípulos. Busca ayudar a otros. Si tienes una edad avanzada, deja un buen legado en tus hijos, deja un buen legado en esos que están alrededor tuyo. Deja una buena identidad, deja una buena imagen alrededor tuyo. Deja una familia bendecida. Punto número 3. El servicio en el reino no te define. Tu pertenencia a Dios, sí. Qué lindo esto, ¿no? Números 8:19 dice, yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos para que no haya plaga en medio de los hijos de Israel. Mi amado, los levitas eran un don, una dádiva al pueblo. Y por este don era temporal en fusión, pero eterno en valor. El servicio era una expresión de consagración, no la fuente de su identidad. Es decir, eran levitas antes de servir y seguían siéndolo después de cesar el servicio. Y esto nos enseña una verdad clave, que no valemos más o no vales más
cuando haces mucho, ni vales menos cuando haces poco. Porque tu valor está en lo que le perteneces a Adonai. El que entiende esto puede servir sin orgullo y retirarse sin dolor, porque es que al final del día somos Israel, somos pueblo adquirido por Él. En Efesios capítulo 2, verso 10, creo que también lo leímos ayer, dice, porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua para buenas obras. Y después dice Juan capítulo 15, verso 16, que es una escritura tan hermosa, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Hermoso, ¿verdad? Te pregunto, ¿has basado tu identidad en lo que haces o en lo que eres delante de Dios? El servicio es hermoso, pero es un canal, no es el fin. Porque nuestra fidelidad no se mide solo en acción, sino en obediencia al tiempo y al propósito que Dios nos asigna. Y esta ley ya nos enseña una vez más a honrar cada etapa de nuestra vida espiritual, a entrar con humildad, a servir con entrega, a retirarnos con honra y a continuar siendo luz aun cuando el rol haya cambiado. El reino de Dios se construye con siervos fieles que no solo trabajan, sino que también saben entregar el relevo a tiempo. Esto no es una pérdida, es una multiplicación. ¿Por qué? Porque ahora no estás solo, sino tienes otras personas a tu alrededor. Siempre piensa de esta manera. Tengo que preparar a otros para el día cuando yo no esté, puedan haber otros. Siempre piénsalo así. Yo te lo digo porque hay un ejemplo rápido antes de terminar el podcast del día de hoy. Trabajaba en un canal de televisión y la mayoría de los ingenieros eran personas muy mayores. Te estoy hablando de muy mayores, o sea, habían ya cumplido hasta 50 años en el canal de televisión, era mucho tiempo, pero no se podían ir. 2 errores. 1, no habían entrenado a una nueva generación. Y 2, no querían entrenar a una nueva generación. Y tristemente, mientras yo estuve ahí en el canal, fueron falleciendo, teniendo problemas de corazón, y el canal estaba muy mal porque los que conocían qué botón hacía esto eran ellos. Me habían comenzado a entrenar a mí en ciertas cosas, pero no al nivel, por supuesto, de lo que ellos habían también aprendido de otros. Y fuerte fue porque poco a poco fueron desvaneciendo, y por supuesto el famoso temporada del virus se llevó a muchos de ellos. Y el canal literalmente se fue a pique. Porque no tenían personas nuevas que pudieran manejar especialmente la tecnología que ellos adoptaron, aplicaron y dejaron. Y esto es muy importante para nosotros como familia. Tenemos que entrenar a otras personas. Tenemos que dejar personas entrenadas y tenemos que dejar que otros sirvan. No, es que no lo van a hacer como yo. Ok, no hay problema. Deja que otros también sirvan. Deje que otros también puedan colocar las sillas, también puedan hacer esto, que también puedan aprender, porque usted también un día aprendió, tenemos que dejar otra generación también aprendida. Mi amado, no eres lo que haces, eres lo que Dios declaró sobre ti. Apartado, consagrado y valioso. Aún también en el silencio. No busques plataformas, no busques tener la voz más alta, porque ya perteneces al pueblo de Israel. Deja que el Padre bendiga tu vida también en el silencio. Mi amado, que el Eterno te bendiga. Déjeme recordarle que este podcast lo puede escuchar en todas las plataformas digitales. Lo puedes escuchar como La Raíz de Nuestra Fe. Ayúdanos a suscribirnos en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, para que así la plataforma lo comparta con otras personas. Y te invitamos a que nos busques en YouTube, en nuestro canal de El Rugido del León. Déjeme recordarle que es un gran privilegio servir a Adonai. Shalom, shalom, amada familia. Bendiciones.